Don Julio Velarde es todo un personaje, casi 20 años que tiene al frente del Banco Central de Reserva, con muy buena gestión. Un ente autónomo se encarga justamente de nuestra estabilidad monetaria, de nuestro sol, de nuestra economía. Se ha enfrentado muchos ministros de Economía justamente para defender esto y sobre todo tiene que ver con el crecimiento de nuestro país. Don Julio puede ser que ya se retire en algún momento. ¿Quién puede ser su sucesor? Y además nos interesa su ojo clínico para ver cómo está la economía peruana. Presidente Velarde, ¿cómo le va? Gracias por esta entrevista. Un placer. El próximo presidente recibirá el país con una economía en recuperación. La proyección del Banco Central de Reserva apunta a un crecimiento de 3.3% para este año, con una inflación controlada del 2%, superando a nuestros vecinos de la región. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, apela a un voto responsable para que quien llegue a la presidencia sea alguien sensato. Ojalá que hagamos un candidato, el candidato que gane las elecciones sea una persona sensata que pueda tener un gobierno, pues no era tan difícil llegar a 4%, ¿no? Es más, el consumo está creciendo casi 4%. La inversión privada parece que ha terminado encima de 10% el año pasado. Para este año estábamos esperando un crecimiento mayor de 3%, pero los indicadores vienen tan fuertes que puede que el crecimiento sea también mayor. Tenemos unos precios de exportación excepcionales y todos los indicadores son sumamente fuertes. Usted menciona empleo formal privado, el año pasado está creciendo casi 6%. El soporte de la economía sigue siendo el cobre con precios altos en el mercado. Para este año se prevé que las inversiones y el sector agroexportador continúen siendo motores de crecimiento. La economía poco a poco se ha ido recuperando de la fuga de capitales que se dio en los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Castillo. Nos hemos recuperado. Mire, el año pasado hemos terminado con casi 10.000 millones de dólares, pero no se aprecia tanto. Y el sol se ha fortalecido más de 10%. O sea, nuestro problema ahora no es depreciación, más bien muy rápida apreciación. Si se mantiene la estabilidad, Velarde no descarta que podamos crecer hasta 4%, lo que fortalecería la generación de empleo. Julio Velarde cumple 20 años al frente del Banco Central de Reserva. Es uno de los economistas más influyentes y reconocidos en el mundo. Ha sorteado grandes crisis financieras y políticas en nuestro país como consecuencia de los cambios de gobierno. No queremos que usted deje de ser presidente del Banco Central de Reserva. ¿Cómo manejar esa presión? Que yo creo que dentro de todas las que he mencionado es la más fuerte. Si consigue que uno viva permanentemente. Pues. No, hay gente que está bien formada en el banco. Me gustaría que sea un sucesor del banco. Pues depende del presidente. Que sea del Banco Central, por lo menos. O que sepa mucho del Banco Central. En esta entrevista exclusiva para Renta 4, asegura que la fórmula que le ha funcionado en el tiempo es contar con un equipo preparado y tener flexibilidad para el cambio, aunque muchos ven con incertidumbre sobre quién podría tener el perfil y las habilidades para sucederlo, para asumir tamaña responsabilidad. ¿Cómo le gustaría que se resumiera este periodo de 20 años en el Banco Central de Reserva? El comienzo de un periodo próspero. Que así ha sido. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Presentaremos ahora las investigaciones de Contracorriente, comenzando por el partido de los Vizcarra, ¿no? Que es Perú Primero. Hay carteles donde dicen con las manos limpias. Eso es un contrasentido terrible. Martín Vizcarra está justamente privado de libertad por cohecho, o sea, coima, que así se llama en el argot jurídico. Y su hermano Mario también ha tenido sentencia cuando fue funcionario público. Y no se queda ahí, porque Contracorriente estuvo ahí hurgando, investigando sus listas de candidatos y hay cada joyita. Parece que no han pedido currículums, han pedido prontuarios. Nosotros nuestra preocupación es recorrer todo el Perú y demostrar y convencer a la gente que con optimismo ven nosotros una posibilidad de cambio. Por eso es que nosotros le vamos a decirle basta. El 12 de abril vamos a decirle basta. Vamos a tirarles un puntapié en el trasero a todos esos partidos mafiosos.
Peculado, usurpación, abuso de autoridad y hasta violencia familiar son los hechos por los que se les imputa no a uno, sino a más de 20 candidatos al Congreso bicameral por el partido de los hermanos M. Vizcarra, Perú Primero. Perú Primero es el partido cuyo expresidente Martín Vizcarra fue condenado por cohecho y cuyo actual candidato presidencial Mario Vizcarra también, pero por peculado. Parece ser que esta es la misma suerte que corren sus candidatos, quienes en vez de recolectar experiencia, recolectan prontuario. Esta noche en Contracorriente le comentamos y le contamos todo acerca de los candidatos que Martín Vizcarra piensa llevar al poder. Hola, un saludo especial para la región y para su capital Huancayo y para José Chenet. A trabajar duro para lograr el éxito del próximo año 2026. Saludos. Con el número 3 para la Cámara de Diputados por Junín, José Luis Chenet Díaz es el candidato condenado por un delito contra la administración pública, o sea, por corrupción. Palabras del candidato a diputado por el número 3, el arquitecto José Luis Chenet Díaz. Aplausos, por favor. Porque Martín Vizcarra, pues, ya lo manifestaba mi colega, tenía bien puestos los pantalones. Ha sido uno de los presidentes que tuvo esa valentía de cerrar ese Congreso. ¿Por qué? Porque hacía otras leyes, así como ese Congreso actual, procrimen. Procrimen parece ser el prontuario de denuncias que acumula el candidato Chenet, quien según su hoja de vida ha cumplido sentencia por el delito de peculado. En su récord reúne más de 10 denuncias y estas van desde su desempeño en cargos públicos hasta su comportamiento ético y moral. Quien les habla es el arquitecto José Luis Chenet Díaz, respaldado por el presidente Martín Vizcarra, quien de una u otra manera está respaldando el proyecto político, pues no estaremos defraudando. El candidato Lagarto ha ocupado el cargo de coordinador en el área de infraestructura en la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior de Junín y también como gerente de desarrollo en la municipalidad de Acobamba en Tarma, por lo cual cobró una remuneración bruta de 102.100 soles y también una condena por el delito de peculado por extensión, es decir, un delito por corrupción por el que tuvo que cumplir condena siguiendo los pasos de sus líderes políticos. Desde Junín alzamos nuestra voz contra la injusticia. Nuestro líder, el ingeniero Martín Vizcarra, no está solo. Él lo dijo claro: resistiré desde el lugar donde me manden, pero no me van a doblegar. Y desde aquí le decimos: fuerza líder, no lo van a doblegar porque somos miles los que lo respaldamos. El partido político, en primer lugar, tiene muy pocos niveles de idoneidad. O sea, realmente se advierte que no tiene nivel de idoneidad desde su propio líder fundador, como el candidato presidencial y otras candidaturas que está presentando. Pero son más los candidatos condenados que integran el partido Lagarto, que promete traer el verdadero cambio este 2026. Confianza y la esperanza depositada en nosotros, de los pueblos de Huancavelica, te invito a que te sumes a este proyecto para trabajar juntos. Este 12 de abril, marca Perú Primero y escribe el número 4. Diosdado Unok Arana, candidato a diputado con el número 4 por Huancavelica, es el contador público que acumula desde el 2013 hasta diciembre del 2025 más de 50 órdenes de servicio con el Estado, cobrando casi $500,000 soles. Creo que el elector tiene que saber a quién le da su voto, porque si estos partidos llegan a tener bancadas es por el voto ciudadano. Y es porque la ciudadanía ha normalizado, en este caso, tener pues este tipo de personas que no tienen currículo sino prontuario. Lo que sí queda claro es que ya corresponde el filtro ciudadano. O sea, el filtro ciudadano es lo más importante ahorita, porque de verdad tenemos que investigar bien a quién le vamos a dar nuestro voto. ¡Grite, grite! ¡Vizcarra, amigo! ¡Hoy está contigo! ¡Vizcarra, amigo! ¡Hoy está contigo! ¡Vizcarra, amigo! ¡Unidos está contigo! ¡Vizcarra, amigo!
En la lista de condenados también se encuentra la candidata Lourdes Primitiva Bizarreta Martel, con el número 3 por Lima, quien cumplió 6 meses de prisión suspendida por una demanda contra la fe pública. También Miguel Ángel Loza Mamani, candidato con el número 2 por Tacna, condenado a 1 año por lesiones graves culposas. Omar Condoricuno, candidato con el número 5 por Puno, quien obtuvo libertad condicional cuando fue condenado por falsificar documentos, y una larga lista más de candidatos. Y es que promesas escuchamos, pero prontuarios ignoramos. La conciencia electoral parece ser la única salvación cuando los partidos políticos buscan a los más cuestionados candidatos para llevarlos al poder y no dejarlo. Parece que un patrón se repite en el partido de los hermanos M. Vizcarra. Sus candidatos tienen que tener condenas por corrupción o violencia familiar, al igual que sus líderes Martín y Mario Vizcarra. Esta campaña electoral promete ser más folclórica que anteriores. Hay candidatos que creen que haciendo payasadas en las redes van a tener mayores seguidores, cuando lo importante es escucharlos, que hablen, propuestas, ¿no? Hay otros que se llegan a comer, van, comen todo el mercado, con sus ceviches, ¿no? Y no tienen mayores imaginación para llegar a los potenciales electores, porque muchos estamos queriendo conocer qué plantean, qué dicen, ¿no? A ver, vamos a contracorriente. Aquí no hay ninguna mano oscura que pretenda desestabilizar sino sus propias acciones. La política peruana ha decidido reinventarse con las elecciones a la vuelta de la esquina. Estas ya no se ganan con discursos ni con planes de gobierno. Hoy se ganan con likes, bailes virales, imitaciones, poses sugerentes y una creatividad que muchas veces roza lo ridículo y hasta lo absurdo. Bienvenidos a la nueva temporada del circo electoral, donde los candidatos dejaron el atril para subirse al escenario digital. A ver quién baila mejor. Lo que hay básicamente es una sobreexplotación de las redes sociales, partiendo de que en este momento sobrepasa el 80% el porcentaje de peruanos que tienen acceso a Internet. De todo. Las redes sociales como poderosa arma para salir del anonimato, para intentar una reelección. Son la misma mierda. Que se vayan todos. Es ahora o nunca. Es como estos streamings o transmisiones en vivo se han convertido en su principal herramienta, en su campo de batalla. Como es el caso de Pedro Cateriano, candidato al Senado por el partido Libertad Popular, diputado en los 90s y expresidente del Consejo de Ministros, que hoy da un giro inesperado en su carrera política. Y no duda en convertirse en el mismísimo Pato Donald, exhibiendo el símbolo de su partido, pasando de los debates al universo de Disney. Es el recurso más fácil, es el que está más a la mano, porque las campañas en el Perú en general, incluidas campañas presidenciales o alcaldías de ciudades importantes, son muy poco profesionales. La comunicación política en el Perú es de muy mala calidad. El partido de Avanza País, la popular Karen Paniagua, desistió de su candidatura como diputada, luego de captar la atención de todo el Perú con su contenido en redes sociales. Pero ya tiene reemplazo. Se trata de Rachel Coronado, candidata a diputada por el mismo partido, cuyo candidato presidencial es el general José Williams. Ella se muestra en redes sociales moviendo la cintura junto a sus votantes en diversas actividades. Hola, acompáñame a vestirme para un almuerzo de colegas. Una candidata multifacética en un mismo video puede presentarse como política, influencer y bailarina, mostrando sus bikinis, outfits y de paso su logo partidario. ¡Silencio! Por favor. Queridos hermanos, estoy aquí. Y si hablamos de clásicos del espectáculo electoral,
Es imposible no mencionar al mismísimo César Acuña, reincidente, candidato presidencial por Alianza para el Progreso, eterno protagonista del humor político nacional. ¿Quieren memes? Entonces, vamos con los memes. A ver. Ya saben. Que ahora se mofa de su pequeña estatura y sus célebres frases filosóficas que en realidad son puros memes. Quiero que todos me den su poto. Estamos en pañales en comunicación política. La calidad de la publicidad política es muy limitada, muy estrecha, no está basada en creatividad, en función del público objetivo o de una idea central de campaña, ¿no? Entonces, bueno, vamos al mercado y comemos ahí un menú de 12 soles y nos pasamos de vueltas en el mercado, ¿no? Pero ¿eso qué impacto va a tener? Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Por qué? Aparecer entre hombres borrachos, mercados, carretillas, devorando anticuchos. Todo cuidadosamente grabado y publicado para que sean del pueblo. Mostrando mensajes afines a causas populares, preocupaciones por la pobreza, en fin, ¿no? Yo digo, ¿y qué pasa si no hubieran pobres? No podrían hacer campaña, porque si todas las campañas están basadas para los pobres, y los pobres, por otro lado, son pobres, pero no son tontos, se dan cuenta, sienten, huelen, diría yo, la autenticidad de un candidato. A esto se suman los llamativos bailes, como los del candidato Iván Hernández, postulante a senador regional por Ancash, por el partido Perú Primero. La agrupación de Lagarto Vizcarra queda orgulloso de su símbolo y también de su coreografía. Me gustaría ver campañas con una idea, con una creatividad, con una direccionalidad de ese mensaje que se diferencie, que golpee al ojo, al oído del espectador, que genere curiosidad, que genere interés. Pero si vemos a todo el público objetivo bailando y saltando al lado, o a todos los candidatos bailando y saltando al lado de su público objetivo, no encontramos nada que nos llame la atención. No, dime dónde lo dijo. ¿En qué parte? Pero no todos son bailes y comida. También están los que pretenden esconder su pasado cambiando de nombre. Este es el caso de la periodista Ángela Canto Buendía, candidata del partido Perú Federal, quien se oculta tras el nombre de alias Victoria por arrastrar una denuncia pública en la cual se le ve abandonando a una mascota que ella misma había adoptado. Adoptar un animalito no es un juego. Hace un año la periodista Ángela Canto adoptó a Rambo, un callejerito que sufrió de cáncer. Hace unos días lo abandonó dejándolo amarrado en la reja de la casa de una colaboradora que veía su caso. Rambo, como así se le llamaba a este perrito callejero con cáncer abandonado, es solo el inicio de su controvertida trayectoria, porque también es conocida por su carácter irascible, increpando a ciudadanos venezolanos en las calles, gritándoles que se vayan del país, y otras polémicas declaraciones. Es muy peruano dejar las cosas para el final. Esa es nuestra idiosincrasia, ¿no? Dos, es que no hay cultura política ni educación de calidad. No tiene por qué interesar esa política a esa gran mayoría de peruanos. Tres, que tienen un rechazo a la política y otras causas, ¿no? Entonces van dejando las cosas para el final y cuando ya tienen que tomar una decisión, el candidato o candidata que se trae resulta que son cuestionados en los medios, en las redes. Este es el panorama político del Perú. Desfiles de baile, platos típicos y actuaciones ridículas. Un país que busca presidentes, senadores y diputados, pero que solo recibe animados y cuestionados personajes. Otra cosa que hemos notado, no solo en esta campaña, en anteriores, es el desconocimiento de los postulantes a las normas que rigen una campaña política, a las leyes, ¿no? Y Contracorriente se ocupa de eso. Por ejemplo, hubo un candidato que ofrecía dinero, regalos. Eso está prohibido, los han descalificado. Otra que está colocando afiches en la calle, lo cual también está prohibido. Hacer promesas que no se pueden cumplir, o sea, prometer asignaciones, dinero, todo ello, eso no se puede hacer. ¿Qué están haciendo mal los candidatos? Otros se
expropian de canciones, cambian la letra, un tema musical. Las canciones tienen un autor, tienen un dueño, y eso se paga, son derechos de autor, por ejemplo. ¿Qué están haciendo mal? Vean, conózcanlos. Se llega luego a la política y está bien, a mí también. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Por quién van a votar? Por Rosángela Barbarán. Son estrategias de campaña, pero yo considero de que hay que en algunos casos guardar por la investidura, no necesariamente pues, o sea, haciendo este tipo de actividades que son claramente contra la norma. Vete a la mierda de ruqueador, nosotros somos luchadores sociales, nosotros no somos terroristas, terrorista tú, ya de tu madre, nosotros no somos terroristas, terrorista tú. De tu madre. Te abrazan, que te besan. La contienda electoral con 10.000 candidatos al Congreso trae consigo a una larga lista de candidatos que están dispuestos a hacer lo que haga falta para ocupar una curul en el hemiciclo. Aún así, esto sea infringir la ley. A la actual congresista y candidata a la Cámara de Diputados con el número 3 para Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, no se le ocurrió mejor idea de campaña que ir y grabarse con vecinos a los que etiqueta como borrachos. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Por quién van a votar? Por Rosángela Barbarán. Se puede ser muy creativo en la campaña, pero reitero que hay que guardar formas. Realmente también hay que tener bastante prudencia porque de alguna otra manera ella ostenta un cargo público. Entonces, tranquilamente esto, por ejemplo, no digo que se vaya a dar, pero podría haber algún tipo de reparo de algunos parlamentarios en la Comisión de Ética. Porque esto, pues, o sea, de alguna manera, pues, salir apología al consumo de licor, ¿no? Llegamos al mercado de Villa María del Triunfo. La verdad es que esto está... El deseo de reelección de la candidata naranja le hizo cometer otra falta al ignorar el reglamento de propaganda electoral, neutralidad y publicidad estatal, que debería saber al detalle, pues no es nueva en campañas electorales. Barbarán subió un video a sus redes sociales, otra vez, violando la ley vigente. Negrita marca la K3 de Fuerza Popular, la calle escribe 3, la K3, negrita. Hay un reglamento que está claramente dado para las elecciones generales y otro para las elecciones regionales y municipales, el reglamento de propaganda electoral, neutralidad y publicidad estatal. Esto por el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Según el Código de Infracciones sobre Propaganda Electoral, en su inciso 7.3, especifica que utilizar predios públicos para realizar pintas, fijar o pegar carteles está prohibido. Una violación al reglamento que la misma candidata ha inmortalizado grabando en su propio video. Y corresponde en este caso al municipio, que es el encargado del ordenamiento territorial, el dar pues tener una respuesta ante esto, ¿no? ¿En qué sentido? La imposición de una multa. ¿Por qué? Porque hay ordenanzas sobre el uso de la propaganda electoral en los distritos. Como responsable en este caso es el partido, porque lo que es propaganda electoral es la responsabilidad del partido. Fuerza Popular también tendrá que hacerse cargo de su candidata para la Cámara de Diputados con el número 7, Flor Mesa. Y es que la joven fujimorista ha decidido dejar la labor en los despachos para probar suerte con una campaña bastante llamativa. Actualmente llega luego a la política y está bien, a mí también. Voy al Congreso a romper huevos. Son estrategias de campaña, pero yo considero de que hay que en algunos casos guardar por la investidura. La novedad no puede colindar con la vulgaridad. Compañeros, desde este pueblo histórico me dirijo a la derecha bruta, asesina, inhumana, y le digo, derecha bruta y asesina. Y hablando de vulgaridades, existen candidatos que las usan para armar sus jingles musicales de campaña, como el candidato a senador con el número 13 por Juntos por el Perú, el ex ministro de Trabajo de Pedro Castillo, Iber Maraví, investigado por su presunta pertenencia a Sendero Luminoso en Ayacucho, y así responde. Vete a la mierda de ruqueador,
Nosotros somos luchadores sociales, nosotros no somos terroristas, terrorista tú, ya de tu madre. Nosotros no somos terroristas, terrorista tú, ya de tu madre. La propaganda electoral tampoco puede ser ofensiva. También, o sea, ahí se toman acciones, evidentemente, porque en este caso es una propaganda que agrede, lesiona a otra organización política o a determinada persona. Pero hay otros candidatos que no buscan impresionar con palabras, sino con regalos. Todo parece indicar que es el caso de la candidata Yesenia Lozano, quien subió a sus redes sociales fotografías en una de sus actividades que tuvo que borrar después, pues en ellas eran visibles bolsas con víveres, Alianza por el Progreso, que según el reglamento costarían más de lo permitido. Eso es dádiva, porque la dádiva es la entrega de un objeto, de una cantidad de dinero, de un bien, ¿no? A cambio del apoyo político a una persona, porque además también uno está permitido entregar objetos de campaña, ¿no? Propaganda, hasta por un monto de 0.3 de una OIT, o sea, 16 soles 50, gorritos, pulseritas, politos. ¿Más de eso? Más de eso ya constituye una dádiva. Entonces, en este caso, una bolsa de víveres con el logo del partido es una dádiva. El reglamento de infracciones sobre propaganda electoral es claro. Existen 13 incisos que determinan qué es lo que los candidatos no pueden hacer para salvaguardar un proceso electoral transparente y objetivo. Creo que finalmente somos los que vamos a hacer el voto y por más esfuerzos que ellos hagan, si se lo damos o no se lo damos es una decisión nuestra. Entonces yo creo que hay que conocerlos un poco ahora en el hecho de que también si son infractores de lo que manda la norma, no esperemos gran cosa pues cuando sean autoridades. También te llega luego la política. Esta es la contienda electoral. Candidatos que son capaces de infringir la norma que ellos mismos deberían proteger. Todo por un solo objetivo: llegar al poder. Vete a la mierda de ruqueador. Nosotros somos luchadores sociales. Tenemos que ir a los comerciales y más adelante. El sistema de microfinanzas en el Perú enfrenta una situación de alerta al conocerse las acciones, las mañas de José Gerí y su entorno. Además, Contracorriente reveló una denuncia por presunta violación sexual tras un evento de la Escuela Naranja de Fuerza Popular en un hotel de Miraflores.